Me desperté a las 3 de la madrugada con un ruido extraño que venía del patio trasero. Me levanté, todavía confundido, y me acerqué a la ventana de mi habitación. Lo que vi me dejó helado. Mi hijo Marcos y mi nuera Andrea Serrano estaban en el jardín, con una linterna en la mano, enterrando algo en la tierra. Sus movimientos eran torpes, apresurados, nerviosos, como si estuvieran cometiendo un delito. Me quedé allí, oculto tras la cortina, observando en silencio a las dos personas en quienes más confiaba en el mundo, haciendo algo a mis espaldas en plena oscuridad de la noche. Cuando terminaron, cubrieron el agujero a toda prisa y regresaron a la casa como ladrones. Esperé hasta que se marcharon al trabajo a la mañana siguiente. Mi corazón no había dejado de latir con fuerza desde que los vi. Tomé una pala y fui directamente al lugar donde habían cavado. La tierra estaba suelta, fresca. Comencé a excavar con las manos temblorosas, sin saber qué demonios iba a encontrarme. Y cuando por fin saqué aquel objeto enterrado, casi me desmayo del impacto. No podía creer lo que tenía delante. Era algo que cambiaría para siempre todo lo que pensaba sobre mi familia, sobre mi vida, sobre las personas a las que había amado y protegido durante décadas. Pero para que entiendas por qué aquello destruyó mi alma, necesitas saber quién soy. Me llamo Miguel Herrera. Tengo 69 años y toda mi vida he sido el tipo de hombre que da todo por su familia. El que se sacrifica sin pedir nada a cambio, el que pone las necesidades de los demás por delante de las suyas. Marcos llegó a mi vida cuando tenía apenas 3 años. Su madre había muerto en un accidente de tráfico y él estaba completamente solo en el mundo. Se me rompió el corazón la primera vez que lo vi en aquel orfanato, tan pequeño, tan perdido, tan necesitado de amor. Mi esposa y yo no podíamos tener hijos biológicos, así que decidimos adoptarlo de inmediato. Desde ese momento, Marcos se convirtió en el centro de mi universo. Le di todo el cariño que tenía guardado en mi corazón frustrado de padre. Lo crié como si fuera de mi sangre. Lo protegí de todo mal. Lo eduqué con los mejores valores que pude enseñarle. Trabajé día y noche para darle la mejor vida posible. Cuando cumplió 18 años, incluso puse este rancho a su nombre para que se sintiera completamente parte de la familia. Hace 3 años, se casó con Andrea. Al principio me agradaba. Era una joven educada, trabajadora, que parecía querer de verdad a mi hijo. Pero con el tiempo empecé a notar cosas extrañas, comentarios hirientes sobre mi edad, insinuaciones de que quizá ya era momento de considerar una residencia de ancianos, miradas cómplices con Marcos cuando pensaban que yo no los veía. Mi esposa había muerto 5 años atrás, y desde entonces vivía solo en esta casa que construimos juntos, un hermoso rancho a las afueras del pueblo, con varias hectáreas de terreno y una casa de campo que valía una fortuna. Durante esos años de viudez, Marcos y Andrea comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que lo hacían porque se preocupaban por mí, porque querían cuidar de su padre viudo. Qué ingenuo fui al creer que sus intenciones eran puras. Ahora, con lo que encontré enterrado en mi jardín, todo empezaba a encajar de la manera más dolorosa posible. En las últimas semanas, había notado que Marcos estaba inquieto, nervioso. Andrea también actuaba raro, como si tramaran algo a mis espaldas. Los escuchaba susurrando en la cocina y, cuando entraba, cambiaban de tema de inmediato. Los vi revisando papeles que escondían en cuanto me acercaba. Aquella noche, cuando los vi enterrando algo en medio de la oscuridad, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la forma más aterradora. Pero lo que encontré enterrado superó mis peores miedos. Cuando saqué aquel objeto de la tierra y descubrí lo que realmente era, entendí que las dos personas en quienes más había confiado me habían traicionado de la manera más vil e inimaginable. Lo que tenía en mis manos era la prueba de que todo lo que creía sobre mi familia era una mentira. Todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba ante mí. Y aquello era solo el comienzo de la pesadilla que estaba por venir. Lo que había en ese agujero eran documentos. Pero no unos documentos cualquiera. Eran papeles que yo guardaba en mi caja fuerte personal, documentos a los que solo yo tenía acceso. Papeles que jamás debieron salir de mi habitación, mi testamento original, las escrituras del rancho, mi póliza de seguro de vida y, lo más perturbador, una carta que había escrito hacía 2 años, dirigida a un abogado, donde expresaba mis sospechas sobre el extraño comportamiento de Marcos y Andrea.
Mis manos temblaban al reconocer mi propia letra en esa carta. Una carta que nunca envié, que guardé solo como desahogo personal, donde escribí cómo empezaba a sentir que Marcos ya no me veía como a su padre, sino como a un obstáculo, una carga vieja que se interponía entre él y mi herencia. En ese momento lo entendí todo. Marcos había violado mi intimidad, había abierto mi caja fuerte de alguna manera, había leído mis pensamientos más íntimos y había decidido enterrar las pruebas, para que yo nunca pudiera demostrar sus verdaderas intenciones. Creía que, si esos documentos desaparecían, yo no tendría cómo defenderme legalmente de lo que estuvieran planeando. Pero cometió un error fatal. No sabía que yo tenía copias de todos esos documentos guardadas en otro lugar. No sabía que en los últimos meses, al sentir que algo no estaba bien, había empezado a tomar precauciones. Y definitivamente no sabía de la cuenta secreta que tenía en el banco, con más de 200.000 euros, producto de la venta de unas propiedades que heredé de mi hermana el año pasado. Marco siempre fue inteligente, pero subestimó por completo a su padre adoptivo. Creyó que yo era un anciano ingenuo y confiado que tragaría cualquier mentira. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente, cuando llegaron a comer como cada domingo, los miré con otros ojos. Ya no veía a mi hijo amado y a su esposa. Veía a dos depredadores que habían planeado mi destrucción mientras yo lo servía con cariño de padre. Marco se sentó a la mesa con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Andrea ni siquiera intentó disimular su desprecio. Se sirvió el estofado que yo había preparado con tanto esmero como si fuera su derecho, como si yo fuera su sirviente gratuito. «Papá», empezó Marcos con voz melosa. «Andrea y yo hemos estado pensando en tu situación aquí en el rancho. Esta casa es demasiado grande para alguien de tu edad. Los gastos de mantenimiento deben estar matándote». Andrea asintió con fingida preocupación. «Sí, Miguel. Además, vivir tan aislado no es bueno para ti. Deberías estar cerca de personas de tu edad, en un sitio donde tengas la atención médica que necesitas». Sus palabras eran como puñales envenenados. Hablaban de mi futuro como si yo fuera una carga. Y lo peor era la farsa, fingir preocupación cuando en realidad lo único que querían era deshacerse de mí. «¿Y qué proponen?», pregunté con calma, aunque por dentro me quemaba la rabia y la tristeza. Marcos cruzó una mirada con Andrea antes de responder. «Pues, hemos visto algunas residencias muy buenas en la ciudad, lugares donde podría socializar, tener actividades, atención médica las 24 horas. Y, por supuesto», añadió Andrea con una sonrisa venenosa, «nosotros nos encargaríamos de vender el rancho para cubrir todos esos gastos. Así nunca más tendrías que preocuparte por el dinero». Ahí estaba su plan completo, expuesto sin pudor alguno. Querían meterme en una residencia y quedarse con mi propiedad. Querían vender la casa donde había sido feliz con mi esposa, donde había criado a Marcos, donde guardaba mis recuerdos más preciados. «¿Y si no quiero dejar mi casa?», pregunté, manteniendo la calma aunque sentía que el corazón me iba a estallar. La máscara de Marcos empezó a resquebrajarse. Su sonrisa se tensó. «Papá, no seas terco. Ya no eres joven. Los accidentes ocurren. ¿Qué pasaría si te caes y nadie te encuentra en días? ¿Y si tienes un problema de salud y estás completamente solo?». Andrea intervino con una voz más dura. «Mantener este rancho cuesta una fortuna. Los impuestos, el mantenimiento, las facturas. Tu pensión de viudo no alcanza para todo esto. Estás viviendo por encima de tus posibilidades», dijo Andrea con voz dura. Era increíble cómo habían calculado cada argumento para hacerme sentir como una carga económica y emocional, como si mi propia existencia fuera un problema que necesitaba solución inmediata, como si hacer lo que ellos querían fuera la única opción lógica. «Necesito tiempo para pensarlo», les respondí al fin. Marcos golpeó la mesa con el puño. Por primera vez vi su verdadero rostro, el de un hombre frustrado porque su víctima no estaba reaccionando como él esperaba. «¿Tiempo para qué, papá? ¿Para seguir siendo terco? Ya no tienes 20 años. No puedes tomar decisiones como si fueras a vivir para siempre». «Marcos tiene razón», añadió Andrea con voz cortante. «A tu edad, las decisiones importantes deberían tomar las personas más jóvenes,
más preparadas, gente que de verdad entienda cómo funcionan las finanzas y la planificación del futuro. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me trataban como a un anciano senil, incapaz de manejar su propia vida, como si la vejez fuese sinónimo de incapacidad mental, como si cumplir años automáticamente me quitara el derecho de decidir sobre mi propio destino. Lo más doloroso era que esas palabras venían de Marcos, el niño que yo había criado como a un hijo, al que había entregado todo mi amor, todo mi esfuerzo, todos mis recursos. El niño por el que sacrifiqué mi juventud, mi tiempo, mis propios sueños. Esa noche, tras marcharse, permanecí despierto hasta muy tarde repasando cada palabra de aquella conversación, cada gesto de desprecio, cada mirada calculada, cada frase diseñada para hacerme sentir pequeño e inútil. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que significaba de verdad jugar a ese juego. No tenían idea con quién se estaban metiendo. En los días siguientes, Marcos y Andrea intensificaron su campaña psicológica contra mí. Parecía que habían interpretado mi silencio como debilidad, como señal de que estaba cediendo. No sabían que cada palabra envenenada que me lanzaban solo alimentaba mi determinación de destruirlos por completo. El martes por la mañana, Andrea apareció sin avisar con unos folletos en la mano. Los tiró sobre mi mesa de cocina como si fueran órdenes militares que debía obedecer sin rechistar. «Mira, Miguel, ya hice toda la investigación por ti. Estos son los 3 mejores lugares que encontré. Tienen actividades para mayores, comidas incluidas, servicio médico permanente. Incluso cuentan con salón de belleza dentro». Hablaba de aquellas prisiones geriátricas como si me ofreciera unas vacaciones de lujo. Como si encerrarme entre 4 paredes con otros ancianos abandonados por sus familias fuera el premio mayor que yo había estado esperando toda mi vida. «Son un poco caros», continuó con falsa preocupación, «pero no te preocupes. En cuanto vendamos el rancho, tendrás dinero suficiente para pagar años por adelantado. De hecho, hasta sobrará para que Marcos y yo podamos ayudarte con cualquier gasto extra que tengas». El descaro me dejó sin palabras. No solo querían robarme la casa, sino que encima tenían la desfachatez de hablar como si me estuvieran haciendo un favor, como si quedarse con el dinero de la venta fuese parte natural de cuidar de mí. «¿Y mientras tanto dónde vivirán ustedes?», pregunté con voz neutra. Andrea sonrió con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la sonrisa de alguien que cree haber ganado la partida. «Pues obviamente aquí, hasta que la propiedad se venda. Alguien tiene que cuidar de la casa, mantenerla presentable para los compradores. Marcos va a pedir unos días en el trabajo para dedicarse por completo a la venta. El plan perfecto: echarme de mi propia casa mientras ellos se instalaban como nuevos dueños, viviendo cómodamente a mi costa mientras yo me pudría en una residencia pagada con el dinero de mi patrimonio. Además», añadió con voz más dura, «esta casa necesita muchas reparaciones antes de poder venderse bien. El tejado tiene goteras, la fachada está vieja, el jardín descuidado. Va a requerir una inversión considerable para dejarla en condiciones». Era increíble cómo había pasado de fingir preocupación paternalista a criticar abiertamente mi hogar. La casa que había mantenido impecable durante décadas, ahora según ella era un desastre que solo podía salvarse gracias a su intervención. Esa noche, Marcos llegó con una actitud completamente distinta. Ya no fingía ser el hijo cariñoso preocupado por su padre. Su máscara había caído por completo. «Papá, basta de poner las cosas difíciles», dijo con tono frío. «Andrea y yo ya tomamos una decisión. La semana que viene vas a visitar los 3 lugares que ella seleccionó y vas a elegir uno. No es una sugerencia. Es lo que va a pasar». Su voz era la de alguien que da órdenes a un empleado rebelde. Ni siquiera se molestó en usar palabras dulces o excusas. Era pura imposición, pura intimidación. «¿Y si me niego?», pregunté, aunque el grabador ya estaba encendido en mi bolsillo. Marcos se acercó con una expresión que me heló la sangre. En sus ojos vi algo que jamás había visto antes, un desprecio absoluto. Desprecio hacia el hombre que lo había criado, que había sacrificado todo por él. «No te vas a negar, papá. Porque a tu edad, viviendo solo en esta casa enorme, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas, los suelos resbaladizos,
los medicamentos fáciles de confundir. Sus palabras eran amenazas apenas disfrazadas. Me estaba diciendo que, si no obedecía, ellos se encargarían de que me ocurriera algo, y ese accidente sería la excusa perfecta para tomar el control de mi vida y de mis bienes. Además, continuó con voz helada, ya hablé con el doctor Oliver sobre tu estado mental. Le conté que últimamente has mostrado confusión, olvidos, decisiones irracionales. Está muy preocupado por tu capacidad de vivir solo. El doctor Oliver había sido el médico de la familia durante años, un hombre que siempre me trató con respeto y cariño. La idea de que Marcos hubiera mentido sobre mí me enfureció a niveles que no sabía que existían. ¿Le mentiste al doctor Oliver sobre mí? Pregunté con la voz temblando de rabia. No le mentí en nada. Le dije la verdad sobre un hombre de 69 años que se niega a aceptar la realidad de su situación. Un hombre que cree que puede seguir viviendo como si tuviera 30. Eso es exactamente la definición de deterioro mental. Andrea se unió al ataque con una sonrisa cruel. El doctor Oliver está totalmente de acuerdo con nosotros. Dice que es muy común en gente de tu edad: negación, terquedad, incapacidad para tomar decisiones racionales. Incluso mencionó que podríamos conseguir una orden judicial si fuera necesario. ¿Una orden judicial? Querían declararme mentalmente incompetente para poder tomar control legal de todos mis bienes. Querían usar la justicia para robarme todo lo que había construido con una vida entera de trabajo y sacrificio. ¿Qué jubilación dices que tienes?, preguntó Andrea con sarcasmo cuando mencioné mis ingresos. Si no tienes ni una pensión decente. Vives de la seguridad social y de unos ahorros que ya casi no existen. ¿Con qué dinero piensas mantener esta propiedad? Era mentira tras mentira. Mi situación económica era sólida, pero ellos habían fabricado una narrativa entera donde yo era un anciano arruinado y demente, incapaz de cuidar de sí mismo. Papá, dijo Marcos con ese tono condescendiente que usaba para tratarme como a un niño ingenuo. Entendemos que esto es difícil para ti. El apego emocional a esta casa, la resistencia al cambio, pero por eso estamos nosotros, para ayudarte a tomar las decisiones que ya no puedes tomar solo. Exacto, añadió Andrea. Te queremos. Por eso estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y energía para solucionar este problema. Otros hijos simplemente habrían llamado a servicios sociales y se habrían lavado las manos. Presentaban su plan de robo como un acto de amor filial, como si echarme de mi casa y quedarse con mi herencia fuera el mayor sacrificio que podían hacer por mí. Como si encima yo tuviera que estar agradecido de que destruyeran mi vida con tanta consideración. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentado en la sala de estar donde había vivido los mejores momentos de mi vida con mi esposa. Donde vi crecer a Marcos. Donde celebré cada uno de sus triunfos. Donde lloré cada una de sus derrotas como si fueran mías. Ese mismo niño, transformado ahora en un hombre de 35 años, quería borrar todos aquellos recuerdos. Quería convertir mi hogar en dinero y a mí en una carga que debía ser depositada en el sitio más barato posible. Pero yo tenía un secreto. Unas cartas bajo la manga que lo cambiarían todo. Y había llegado la hora de empezar a jugarlas. Lo que Marcos y Andrea no sabían era que, durante los últimos 6 meses, yo había estado tomando precauciones. Cada conversación extraña, cada mirada calculadora, cada comentario sobre mi edad habían encendido alarmas en mi cabeza. Por eso había comenzado a grabar nuestras conversaciones. Tenía un pequeño grabador que mi difunta esposa había comprado años atrás para sus reuniones de trabajo. Lo encontré al revisar sus cosas y decidí conservarlo, sin imaginar que algún día lo necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Durante las últimas semanas, cada vez que Marcos y Andrea venían a visitarme, yo activaba discretamente el aparato. Ahora tenía horas de audio donde quedaban claras sus intenciones de quedarse con mi casa, sus amenazas veladas, sus mentiras sobre mi estado mental y, lo más importante, sus verdaderos sentimientos hacia mí. Pero eso no era todo. El mes anterior, sintiendo que algo peor se avecinaba, visité a otro abogado, distinto del que había usado toda mi vida. Un profesional en una ciudad vecina que Marcos no conocía. Le conté toda la situación y él me ayudó a proteger mis bienes de la forma más inteligente posible. Primero, transferimos en secreto la mitad de mis ahorros a una cuenta bancaria en otra entidad,
bajo el nombre de una sociedad que el abogado creó para mí. Segundo, modifiqué mi testamento, dejando todo a una fundación benéfica, salvo una suma simbólica para Marcos. Y tercero, preparé una declaración jurada detallando las amenazas y el plan de robo que llevaban meses ejecutando en mi contra. También guardaba otro as bajo la manga que jamás habrían sospechado. 8 meses atrás, mi hermana menor había fallecido sin hijos y yo heredé en exclusiva una propiedad en la capital valorada en más de 500.000 euros. Decidí mantener esa herencia en secreto, intuía que algún día sería mi carta de escape. Ese piso ya estaba siendo remodelado discretamente, un apartamento de lujo en pleno centro, con seguridad 24 horas, servicios médicos cercanos y, lo más importante, fuera del alcance de Marcos y Andrea. El viernes por la mañana, Marcos llegó con unos papeles en la mano y una actitud aún más agresiva que la de la semana anterior. Ya ni siquiera fingía cortesía. Me trataba como a un rebelde que debía ser sometido a la fuerza. «Papá, se acabaron los juegos», dijo tajante. «Aquí tengo las solicitudes de las 3 residencias. Vas a rellenarlas ahora mismo y el lunes empezamos las visitas. No hay más discusión». Arrojó los papeles sobre la mesa como si fueran mi sentencia de muerte. Formularios que preguntaban por mi historial médico, mis ingresos, mis bienes, mi familiar responsable. Todo diseñado para catalogarme como una carga social que debía ser institucionalizada. ¿Y si me niego a firmar?, pregunté, con el grabador ya encendido en mi bolsillo. Marcos me miró con una expresión que me heló la sangre. «No te vas a negar, papá. Porque si lo haces, mañana mismo llamaré a servicios sociales y les contaré todo sobre tu deterioro mental, que te niegas a comer, que olvidas tus medicinas, que has empezado a tener alucinaciones». «¿Alucinaciones?», repliqué incrédulo. «Sí, papá. Como aquella vez que dijiste haber visto a mamá en el jardín, o cuando insististe en que yo había estado revisando tus cosas. Claros comportamientos psicóticos que requieren atención médica inmediata». Era brillante en su crueldad. Estaba convirtiendo mis momentos de nostalgia por mi esposa fallecida y mis sospechas justificadas sobre su comportamiento en síntomas de demencia. Estaba fabricando un historial falso de enfermedad mental para arrebatarme todos mis derechos. En ese instante entró Andrea a la cocina, como si hubieran ensayado la escena. «Miguel, ya hablé con el director de Residencia Esperanza. Es la más bonita de las 3. Tiene jardines, actividades recreativas, incluso un salón de belleza. Podrías mudarte la semana que viene si quisieras». «¿La semana que viene?», exclamé. «Sí», respondió Marcos con impaciencia. «Ya hemos perdido demasiado tiempo con tus caprichos. Andrea y yo tenemos planes, tenemos una vida que vivir. No podemos seguir malgastando nuestros fines de semana convenciéndote de lo obvio». Ahí estaba la verdad desnuda. Yo era un estorbo que interrumpía sus planes. Un viejo molesto que se interponía entre ellos y su comodidad. Además, añadió Andrea con crueldad, en la residencia estarás con gente de tu edad, personas que saben lo que es ser inútiles, lo que es no servir para nada más que para estorbar. Sus palabras fueron bofetadas en mi rostro. Me estaba diciendo directamente que ya no servía para nada, que mi única función en la vida era desaparecer en silencio para no molestar a los jóvenes productivos. «¿Eso soy para ustedes?», pregunté con la voz entrecortada. «¿Un viejo inútil que solo estorba?». Marco suspiró con exasperación, como si le resultara agotador explicarle la realidad a un tonto. «Papá, no se trata de lo que vales. Se trata de ser realistas. Tienes 69 años. Tu cuerpo no es el mismo. Tu mente no es la misma. Es natural que necesites ayuda especializada. Lo anormal sería fingir que puedes seguir viviendo como si tuvieras 40. Y nosotros también tenemos nuestras vidas», añadió Andrea sin una pizca de compasión. «Marcos trabaja 60 horas a la semana, yo tengo mi empleo, mis responsabilidades. No podemos seguir viniendo cada semana a ocuparnos de alguien que se niega a aceptar la ayuda que necesita». Era increíble cómo habían conseguido invertir los papeles. Ellos, que venían a robar mi casa, ahora se presentaban como víctimas sacrificadas que desperdiciaban su tiempo intentando ayudar a un viejo terco e ingrato. «¿Y qué pasa si no quiero dejar mi casa?», pregunté, remarcando la palabra «mi».
La reacción de Marcos fue explosiva. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. «Basta. Estoy harto de tus caprichos. Esta casa es demasiado para ti. Punto. Los gastos son demasiado altos para tu miserable pensión. Punto. Tu salud mental se deteriora cada día. Punto. O firmas esos papeles voluntariamente, o yo mismo consigo una orden judicial para declararte incapaz». Marcos tiene razón, intervino Andrea con voz helada. Hemos tenido más paciencia de la que mereces. Otros hijos ya te habrían internado a la fuerza hace meses, pero nosotros te estamos dando la oportunidad de hacerlo con dignidad. ¿Con dignidad? Querían que agradeciera que me robaran la casa con dignidad. Que celebrara que estaban destruyendo mi vida de forma civilizada. ¿Y si les demuestro que no tengo problemas económicos? Pregunté, mirándolos a los ojos. ¿Y si les pruebo que puedo mantener perfectamente esta propiedad? Marcos rió con sarcasmo. ¿Con qué dinero, papá? Tu cuenta no tiene ni 10.000 euros. Los impuestos de esta finca son 4.000 al año. El mantenimiento básico cuesta al menos 2.000. Los servicios, otros 200. Tu pensión es de 800 al mes. ¿Dónde están las cuentas que te permiten mantener esto? Era evidente que había investigado mis finanzas, quizá accediendo ilegalmente a mi información bancaria. Pero lo que no sabía era de mi cuenta secreta, de la herencia de mi hermana, ni de las inversiones que había hecho con mi nuevo abogado. Papá, dijo entonces con esa voz condescendiente que yo ya odiaba con toda mi alma. Sabemos que es difícil aceptar que ya no puedes cuidarte solo, pero para eso estamos nosotros, para tomar las decisiones difíciles que tú ya no puedes tomar. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ver a mi hijo adoptivo, al que había criado con tanto amor, tratándome como a un inválido mental, me dio la fuerza que necesitaba para ejecutar mi plan. Está bien, dije al fin. Tienen razón. Quizá ha llegado el momento de jubilarme definitivamente. Marcos y Andrea intercambiaron una sonrisa triunfal. Creyeron que por fin me había rendido, que habían quebrado mi resistencia. No sabían que yo acababa de declararles la guerra. Me jubilo. Es definitivo, repetí con voz firme, viendo cómo sus rostros se iluminaban con una satisfacción maliciosa. Ellos pensaban que habían ganado. No sabían que acababa de activar la fase más devastadora de mi contraataque. Esa misma tarde, después de que se marcharon celebrando su supuesta victoria, llamé a mi abogado. Javier, llegó la hora de ejecutar el plan. Quiero que mañana se active todo lo que preparamos. A la mañana siguiente, una empresa de mudanzas llegó a mi casa. Eran discretos, profesionales. En pocas horas empacaron todas mis pertenencias más valiosas, mis joyas, mis documentos importantes, mis recuerdos familiares, todo lo que realmente me importaba. Lo enviaron directamente a mi nuevo apartamento en la capital. Después, conduje hasta el banco donde tenía mi cuenta secreta y retiré 50.000 euros en efectivo. Ese dinero sería el combustible para los próximos meses, mientras ejecutaba mi venganza. Marcos y Andrea pensaban que yo era un anciano sin recursos. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi nuevo apartamento en la capital era espectacular. 2 habitaciones, 2 baños, cocina moderna, balcón con vistas a la ciudad, seguridad 24 horas y, lo más importante, estaba a mi nombre bajo una sociedad que Marcos jamás podría rastrear. Era mi fortaleza secreta, mi base de operaciones para la guerra que estaba por comenzar. El lunes por la mañana, Marcos llegó al rancho esperando encontrarme empacando mis cosas, resignado a ir a una residencia. En lugar de eso, halló una nota pegada en la puerta. Me he ido a reflexionar sobre mi jubilación. Regresaré cuando esté listo. No me busques. Según me contó después mi vecina Yolanda, Marcos se volvió loco. Gritó, insultó, llamó a mi teléfono desesperado tratando de localizarme. Andrea llegó corriendo, y juntos revisaron la casa entera buscando pistas de mi paradero. No encontraron mi Nuevo Testamento, ni mis documentos legales, ni mis grabaciones. Todo estaba a salvo en mi apartamento secreto. Lo que sí encontraron fue una casa vacía de mis pertenencias más valiosas y una cuenta bancaria con apenas 200 euros, lo mínimo que dejé para que no sospecharan que tenía otros recursos.
Durante 3 días, Marcos me llamó obsesivamente. Al principio, con esa voz dulce y preocupada que usaba para manipularme. Papá, estamos muy preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Vuelve a casa, podemos hablar de esto. Cuando no respondí, el tono cambió. Los mensajes de voz se volvieron agresivos, amenazantes. Papá, esto es ridículo. Tienes 69 años. No puedes andar por ahí como un adolescente rebelde. Vuelve inmediatamente o llamaremos a la policía. Al 4.º día decidí contestar una de sus llamadas. Mi voz sonó cansada, derrotada, justo como quería que sonara. Marcos, hijo, tienes razón. No puedo seguir huyendo de la realidad. Estoy en un hotel barato en el pueblo, gastando los pocos ahorros que me quedan. No puedo más. ¿Qué hotel? Vamos a buscarte ahora mismo, respondió, aliviado. No, no vengas. Mañana volveré al rancho, pero necesito que me prometas algo. Quiero una semana más para despedirme de mi casa, para procesar lo que está pasando. Una semana, y después firmo todo lo que quieras. Marcos aceptó de inmediato. Una semana le parecía un precio muy pequeño para lograr al fin lo que tanto deseaba. No sabía que esa semana sería suficiente para destruir su vida por completo. El viernes regresé al rancho, pero no volví solo. Llegué en un taxi de lujo, vestido con ropa cara que había comprado en la capital, con el pelo recién arreglado y una actitud completamente diferente. Ya no era el anciano derrotado al que habían humillado durante meses. Marcos y Andrea me esperaban en la sala con los papeles de la residencia listos sobre la mesa. Sus expresiones triunfantes se borraron en el acto cuando me vieron entrar. Algo en mi postura, en mi energía, les hizo entender que algo había cambiado de forma fundamental. «Papá, te ves diferente», dijo Marcos con cierta sospecha. «Me siento diferente», respondí con una sonrisa que no mostraba desde hacía meses. He tenido tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones y sobre las personas que de verdad me aman. Andrea frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que en estos días recordé algo muy importante. Recordé quién soy realmente. No soy el viejo inútil y roto que quieren hacerme creer que soy. Soy Miguel Herrera, dueño de 2 propiedades, con una cuenta bancaria sólida y una red de contactos que ustedes ni imaginan». Vi cómo sus rostros palidecían al procesar mis palabras. Marcos se levantó de golpe. «¿De qué estás hablando? ¿Qué 2 propiedades? ¿Qué cuenta sólida?» Saqué de mi cartera un documento que había preparado especialmente para ese momento. Era la escritura de propiedad de mi apartamento en la capital, completamente pagado, valorado en más de 500.000 euros. Esta propiedad la heredé de mi hermana hace 8 meses. Pensé en mencionársela a mi querido hijo adoptivo, pero luego recordé que estaba demasiado ocupado planeando cómo robarme la casa. La palabra adoptivo le golpeó como una bofetada. Marcos quedó paralizado, comprendiendo que yo sabía lo de los documentos enterrados, de su intento de ocultar su verdadero estatus legal en la familia. ¿Cómo sabes eso?», balbuceó. «Sobre tu adopción. Siempre lo supe, querido. Fui yo quien te adoptó, ¿recuerdas? Lo que no sabía era que habías encontrado los documentos originales y que decidiste enterrarlos en mi jardín para que no pudiera usarlos legalmente contra ti». Andrea se levantó como si hubiera visto un fantasma. «Eso es imposible. Esos documentos están enterrados». «No, ya no. Los desenterré la misma noche que los vi esconderlos. Y no solo eso. Los fotografié, los escaneé, los envié a mi abogado y los guardé en una caja de seguridad junto con las grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas semanas». El silencio fue sepulcral. Marcos y Andrea se miraron con pánico absoluto, entendiendo al fin que su víctima había resultado mucho más inteligente y precavida de lo que jamás imaginaron. «¿Grabaciones?», susurró Marcos con la voz quebrada. «Grabaciones donde me amenazas con provocarme accidentes si no obedezco. Grabaciones donde planean robarme la casa. Grabaciones donde me insultan, me humillan, me tratan como basura. Grabaciones donde Andrea dice que ya no sirvo para nada más que para estorbar». Vi cómo la realidad comenzaba a aplastarlos. Habían subestimado por completo a su víctima,
y ahora cada palabra envenenada, cada amenaza, cada plan criminal estaba documentado legalmente. Papá, podemos explicarlo todo. No era nuestra intención, intentó Marcos, desesperado. ¿No era su intención robarme? ¿No era su intención amenazarme? ¿No era su intención mentirle al doctor Oliver sobre mi salud mental? ¿No era su intención declararme incapaz para quedarse con mis bienes? Cada pregunta era una estocada directa al corazón de su plan. Andrea recurrió a un último intento desesperado. Miguel, no lo entiendes. Solo queríamos ayudarte. Todo lo que hicimos fue por tu bien. Rey. Una risa auténtica, liberadora, poderosa. ¿Por mi bien? ¿Robarme la casa es por mi bien? ¿Encerrarme en una residencia en contra de mi voluntad es por mi bien? ¿Mentir sobre mi salud mental es por mi bien? Marcos trató de acercarse, pero algo en mi expresión lo detuvo en seco. Ya no soy el mismo hombre al que podían manipular, dije con voz de acero. Ahora soy su pesadilla. Papá, estás exagerando, balbuceó Marcos, intentando recuperar el control, pero su voz temblaba. Siéntate. Vamos a hablar como adultos civilizados. ¿Civilizados? Repetí con ironía. ¿Como cuando me amenazaste con accidentes en las escaleras? ¿O como cuando tu mujer me dijo que ya no sirvo para nada más que para estorbar? Saqué mi móvil y pulsé play. La voz de Marcos inundó la sala. A tu edad, viviendo solo en esta casa enorme, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Marcos se desplomó en el sofá, escuchando su propia amenaza reproducida con perfecta claridad. Andrea se puso pálida como el papel. ¿Sigo? Pregunté con una sonrisa que los hizo temblar. Presioné play otra vez. Esta vez fue la voz de Andrea. Estarás con gente de tu edad, gente que sabe lo que es ser inútiles, lo que es solo estorbar. Esto es ilegal. Tartamudeó Andrea. No puedes grabar conversaciones privadas sin nuestro consentimiento. ¿Ilegal? Rey. Querida, estoy en mi propia casa. Puedo grabar lo que me dé la gana. ¿Pero sabes que si es ilegal? Amenazar a un anciano. Planear robarle la propiedad. Mentirle a un médico para declararlo incapaz falsamente. Marco se levantó de golpe. Su máscara de hijo cariñoso había desaparecido por completo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Eso es. Dinos cuánto quieres para olvidar todo esto. ¿Dinero? Exclamé con incredulidad. ¿Después de todo lo que han hecho? ¿Después de planear robarme, de humillarme, de tratarme como basura? ¿Creen que esto se resuelve con dinero? Miguel, somos familia, intervino Andrea. Las familias se perdonan, superan los problemas juntas. No podemos destruirnos por un malentendido. ¿Malentendido? Repetí con voz helada. ¿Planear declararme incapaz es un malentendido? ¿Amenazarme con violencia es un malentendido? Saqué otro documento de mi cartera. Era una copia del informe que mi abogado había preparado, detallando todos los elementos legales de maltrato y abuso a un anciano que ellos habían cometido. Este documento ya está en manos de la Fiscalía. Maltrato psicológico, amenazas de violencia, conspiración para cometer fraude, intento de apropiación ilegal de bienes. ¿Saben cuántos años de prisión conllevan estos delitos? Marcos se desplomó por completo. Papá, por favor. Soy tu hijo. Me criaste, me amaste. No puedes hacernos esto. ¿Mi hijo? Pregunté con voz entrecortada pero firme. Mi hijo jamás me habría amenazado. Jamás habría planeado robarme. Jamás me habría tratado como basura. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que vivió en mi casa 30 años fingiendo quererme. Las palabras salieron desde lo más profundo de mi dolor, cargadas de años de sacrificios no valorados, de amor no correspondido, de silenciosas humillaciones. Crié a un monstruo que se volvió contra mí. Un monstruo que vio a su padre adoptivo como una cuenta bancaria andante. Andrea intentó recuperar terreno. De acuerdo. Quizá nos equivocamos en la forma, pero podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia familiar. ¿Terapia familiar? La interrumpí con ironía.
¿Para qué? ¿Para que un psicólogo me explique por qué mi hijo quiere robarme la casa? ¿Para que me enseñen a aceptar mejor las amenazas de violencia? Me acerqué a la ventana desde donde los vi enterrando aquellos documentos la noche de su traición. ¿Saben qué es lo más doloroso de todo esto? Pregunté sin girarme. No es que quieran robarme el dinero. No es que quieran la casa. Lo más doloroso es que nunca me quisieron de verdad. 30 años fingiendo amarme mientras esperaban a que muriera para quedarse con lo mío. Eso no es cierto, protestó Marcos, débilmente. Me giré y lo miré con una expresión que lo hizo retroceder. ¿No es cierto? Entonces explícame por qué nunca me visitan por cariño, solo cuando necesitan algo. Explícame por qué todas sus conversaciones giran en torno a mi edad, a mis limitaciones, a mi supuesta inutilidad. Explícame por qué su primera reacción cuando les dije que estaba solo fue pensar cómo sacar ventaja de mi vulnerabilidad. El silencio fue devastador. No tenían respuesta porque sabían que cada palabra era verdad. Además, añadí con voz aún más dura, hay algo más que no saben. El doctor Oliver nunca creyó sus mentiras sobre mí. Vi cómo Marcos se ponía lívido. Así es. Fui a verlo personalmente. Le mostré las grabaciones donde planeaban usar sus falsedades para declararme incapaz. Está furioso. Ustedes intentaron manchar la reputación de un médico respetado, usarlo como cómplice involuntario de un fraude legal. ¿Qué le dijiste? Preguntó Marcos, tambaleándose. La verdad. Que mi hijo adoptivo y su esposa llevaban meses planeando un fraude, mintiendo sobre mi salud para arrebatarme mis bienes. Que intentaron usar su nombre para validar sus mentiras. El doctor Oliver, en efecto, estaba furioso cuando le conté todo. No solo por las mentiras, sino porque lo habían intentado convertir en cómplice de un crimen. Él mismo ya presentó un informe corrigiendo toda la información falsa que ustedes le dieron. Y además de todo eso, el doctor Oliver entregó una evaluación médica completa, confirmando que estoy perfectamente capaz, tanto mental como físicamente, de gestionar mis propios asuntos. Andrea empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico, al darse cuenta de que todas sus mentiras se estaban desmoronando al mismo tiempo. Miguel, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos devolvértelo todo? ¿Devolverme qué? La interrumpí con frialdad. ¿Me van a devolver la dignidad que me quitaron? ¿Me van a devolver las noches de sueño que perdí preocupado por sus amenazas? ¿Me van a devolver la confianza que tenía en mi familia? Me acerqué a la mesa donde aún estaban los formularios de la residencia. Los tomé y los rompí en pedazos frente a sus ojos. Esto es lo que pienso de sus planes para encerrarme en un asilo, dije mientras los trozos de papel caían al suelo. Y esto es lo que pienso de ustedes como familia. Marcos intentó su último recurso desesperado. Papá, soy tu hijo. Me adoptaste cuando tenía 3 años. Me criaste, me educaste, me amaste. Todo eso tiene que significar algo. Lo significó todo para mí, respondí con la voz entrecortada pero firme. Por eso duele tanto. Porque de verdad te amé como a un hijo. Porque habría dado mi vida por ti sin dudarlo. Porque cada uno de tus éxitos lo sentí como mío. Y cada uno de tus dolores lo sufrí como si fueran los míos. Vi cómo mis palabras lo golpeaban como puños. Pero convertiste ese amor en debilidad. Usaste mi afecto de padre para manipularme. Interpretaste mi generosidad como estupidez. Y lo peor, interpretaste mi edad como una oportunidad. No es así, papá. Te lo juro, no es así, suplicó Marcos. ¿Ah, no? Entonces explícame esto, respondí, apretando de nuevo play. Su voz resonó en la sala. Andrea, cuando el viejo muera, seremos ricos. Esta propiedad vale una fortuna. El silencio fue absoluto. Marcos se desplomó como si lo hubieran disparado. Grabé esa conversación hace un mes, cuando pensabas que yo dormía la siesta. Estabas en la cocina planeando mi muerte como si fuera un evento financiero conveniente. El devastador impacto de esa grabación los destrozó. Marcos se cubrió la cara con las manos, sin escapatoria posible. Andrea sollozaba, pero no por arrepentimiento, era puro terror. Por favor, papá,
imploró Marcos. Estábamos hablando en hipotético. No lo decíamos en serio. ¿Hipotético? Lo interrumpí con voz de acero. ¿Planear mi muerte es hipotético? ¿Llamarme el viejo es un término de cariño? Saqué mi teléfono y marqué el número que llevaba semanas esperando usar. Javier, soy Miguel. Sí, ya tengo las confesiones que necesitábamos. Actívalo todo inmediatamente. Marcos saltó de su asiento. ¿Con quién hablas? Con mi abogado. El mismo al que lleva semanas intentando localizar sin éxito. El que ha documentado legalmente cada uno de tus crímenes. Colgué y los miré con una sonrisa que los hizo temblar. En este mismo instante, se están activando 3 procesos legales contra ustedes. Acción civil por maltrato psicológico y amenazas contra una persona mayor. Denuncia penal por conspiración para cometer fraude y apropiación indebida. Una orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a mí o a mi propiedad. Vi cómo el color desaparecía por completo de sus rostros. Pero no es todo, añadí disfrutando de su terror. También los denuncié por difamación, por las mentiras que contaron al doctor Oliver sobre mi salud mental. Andrea se levantó tambaleando. Esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas por un malentendido familiar. ¿Malentendido familiar? Repetí incrédulo. ¿Amenazar con matarme es un malentendido? ¿Planear robar mi herencia es un simple problema doméstico? Marcos intentó acercarse, pero lo detuvo algo en mi mirada. Papá, por favor. Soy todo lo que tienes. Sin mí estarás completamente solo. Sus palabras me dolieron, pero no como él esperaba. Me dolieron porque demostraban lo poco que me conocía. ¿Solo? Reí, una risa liberadora. ¿Crees que estar lejos de personas que me odian y quieren robarme es estar solo? Por primera vez en años me siento acompañado por mi dignidad, por mi respeto propio, por mi fuerza. Y añadí sacando otro documento. Además, no estoy solo. Tengo amigos de verdad, gente que me aprecia de corazón, que nunca vio mi edad como un negocio. Era una carta de recomendación de mi club de lectura en la capital. Personas que me valoraban de verdad. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mis amigos y ustedes? Les pregunté. Ellos son felices cuando llego. Ustedes, cuando me voy. Ellos disfrutan mi compañía. Ustedes soportan mi existencia. Ellos me ven como persona. Ustedes como una cuenta bancaria andante. Marco se derrumbó en el sofá, derrotado. ¿Qué quieres que hagamos? Preguntó con voz rota. ¿Qué quiero? Quiero que se larguen de mi casa ahora mismo. Que devuelvan todas las copias de mis llaves. Que retiren sus pertenencias antes del mediodía. ¿Y después? Preguntó Andrea con la voz ahogada. Después afrontarán las consecuencias legales de sus actos. Explicarán a un juez por qué amenazaron a un hombre de 69 años. Explicarán a un fiscal por qué planearon robar mi casa. Explicarán a un jurado por qué consideraron mi muerte como una oportunidad financiera. Los vi comprender por fin que no había salida. Que no había negociación. Y aún hay algo más, añadí, sonriendo con frialdad. Entre mis nuevos amigos del club de lectura hay una periodista retirada del principal periódico de la capital. Encontró vuestra historia fascinante. ¿Qué quieres decir? Gritó Marcos. Quiero decir que el titular, el hijo adoptivo que quiso matar a su padre para heredarle, va a estar en la portada del domingo. Andrea comenzó a hiperventilar. No puedes hacer esto. Marcus tiene un empleo, una reputación. Yo trabajo en un colegio. Esto destruirá nuestras carreras. ¿Sus carreras? Exclamé con falsa sorpresa. ¿Se preocupan por sus carreras? ¿Y mi vida? ¿Y mi libertad? ¿Y mi dignidad? Marcos intentó una última jugada. Papá, podemos irnos del país. Podemos desaparecer y no molestarte nunca más. ¿Huir como fugitivos? Rey. Esa es su gran solución. Andrea se arrodilló suplicando. Somos jóvenes, podemos cambiar. ¿Jóvenes? Marcos tiene 35, tú 32. No son adolescentes traviesos.
Son adultos que planearon el robo y abuso sistemático de un anciano. Me acerqué a la puerta principal y la abrí de par en par. Tienen exactamente 5 minutos para abandonar mi propiedad. Si no, llamaré a la policía. Marcos me miró con lágrimas. Papá, te crié, te quise. No, lo interrumpí. Yo te crié. Yo te quise. Tú fingiste quererme mientras esperabas a que muriera. Esa es la diferencia. Por favor, una última oportunidad, imploró. ¿Una última oportunidad para qué? ¿Para amenazarme más sutilmente? ¿Para planear mejor mi muerte? Andrea intentó abrazarme, pero retrocedí al instante. No me toques. Perdiste ese derecho el día que me viste como un obstáculo entre tú y mi dinero. Mientras recogían sus cosas, los observé con frialdad. ¿Saben qué es lo más irónico? Si me hubieran amado de verdad, si me hubieran tratado con respeto, yo les habría dejado todo voluntariamente cuando muriera. Pero su avaricia destruyó la única posibilidad que tenían. Ahora les quedan 3 minutos y medio, añadí mirando mi reloj. Salgan. Los vi marcharse como los criminales que eran, arrastrando su dignidad destruida. Cuando Marcos se giró para mirarme una última vez, comprendió lo que veía en mis ojos, que el hombre que lo había amado durante 30 años estaba muerto para él para siempre. Adiós, Marcos, dije con voz final. Que tengas la vida que mereces. Y cerré la puerta. Una semana después, Marcos intentó su último recurso desesperado. Como ya no podía contactarme directamente debido a la orden de alejamiento, decidió hacer algo que demostró, de manera definitiva, que no había aprendido nada de todo lo ocurrido. Creó un perfil en una red social y empezó a transmitir en directo, intentando manipular a la opinión pública. Mi vecina Yolanda me llamó aterrada. Miguel, tienes que ver esto. Marcos está en internet diciendo cosas horribles de ti. Me conecté desde mi apartamento en la capital y no podía creer lo que veía. Allí estaba él, sentado en lo que parecía un piso barato, con los ojos rojos de tanto llorar, hablando frente a la cámara con voz entrecortada. Mi padre adoptivo se ha vuelto loco, dijo, mientras falsas lágrimas corrían por sus mejillas. El hombre que me crió y me amó durante 30 años ahora me acusa de cosas terribles que jamás hice. Su edad está afectando su mente y ya no reconoce la realidad. Los comentarios empezaron a llenarse de mensajes de apoyo. Pobre chico. Los mayores a veces se vuelven paranoicos. Debe ser durísimo ver a tu padre en ese estado. Marcos siguió con su actuación perfecta. Andrea y yo solo queríamos ayudarlo. Vimos que ya no podía cuidar de sí mismo en esa casa enorme, que gastaba dinero que no tenía en mantener una propiedad que lo superaba. Solo queríamos que estuviera seguro, atendido por especialistas. Pero él lo interpretó como si fuéramos criminales. Ahora dice que lo amenazamos, que queremos robarle, que planeamos hacerle daño. Es desgarrador verlo inventar estas fantasías paranoicas. Los comentarios crecían. Tu padre está enfermo, hijo. La demencia senil es terrible, busca ayuda médica para él. Marcos siguió alimentando la narrativa. Lo peor es que ahora tiene abogados sin escrúpulos que se aprovechan de su confusión mental, gente que solo quiere su dinero. Lo están manipulando. Cada palabra estaba calculada para pintarse como la víctima inocente de un padre senil y de abogados corruptos. Si alguien conoce a mi padre, Miguel Herrera, dijo con voz quebrada, por favor díganle que lo amo, que siempre lo amaré, sin importar lo que su enfermedad le haga creer sobre mí. Estoy aquí esperando el día en que recupere su lucidez. Los comentarios eran unánimes. ¡Qué hijo tan maravilloso! Tu padre tiene suerte de tenerte. El amor siempre triunfa. Fue entonces cuando decidí que era hora de entrar en el juego. Creé mi propio perfil en la misma red social y comencé una transmisión en directo. En menos de 5 minutos, varios de los seguidores de Marcos se conectaron y los comentarios comenzaron a fluir. Hola, dije con voz firme y serena. Mi nombre es Miguel Herrera. Soy el padre senil del que habla Marcos en su transmisión y tengo algunas cosas que mostrarles. Los comentarios explotaron de inmediato. Es él, el padre loco. Pobrecillo, no sabe lo que dice. Primero, continué con voz clara,
Quiero que sepan que estoy perfectamente sano. Aquí tengo un certificado médico del Dr. Oliver, fechado la semana pasada, confirmando que estoy plenamente capacitado, mental y físicamente, para gestionar mi vida. Mostré el documento frente a la cámara, con el sello oficial. Segundo, quiero que escuchen algunas grabaciones de mi querido hijo adoptivo, para que juzguen ustedes mismos quién dice la verdad. Pulsé play. La voz de Marcos resonó. A tu edad, viviendo solo en esta casa enorme, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Los comentarios cambiaron en segundos. ¿Eso fue una amenaza? Está amenazando a su padre. Escuchen esta otra, añadí. Reproduje la grabación donde decía: cuando el viejo muera, seremos ricos. Esta propiedad vale una fortuna. Los comentarios se desbordaron. ¡Qué monstruo! Planeaba robar a su propio padre. Tengo horas de grabaciones como estas, continué. Conversaciones donde planean declararme incapaz, vender mi casa, referirse a mí como el viejo y esperar mi muerte como si fuera un evento financiero. Los comentarios se convirtieron en una avalancha de indignación contra Marcos. Y no es todo, añadí. También tengo esto. Mostré las fotos de los documentos que habían enterrado en mi jardín. Estos son documentos legales que mi hijo robó de mi caja fuerte y escondió en mi patio a las 3 de la madrugada, con la intención de quitármelos para apropiarse de mis bienes. La audiencia estalló de furia. Ese tipo es un criminal. ¡Qué pesadilla! Y finalmente, dije sonriendo, quiero mostrarles algo que Marcos jamás supo que tenía. Mostré la escritura de mi apartamento en la capital, heredado de mi hermana. Un piso valorado en más de 500.000 euros. Y no solo eso. También soy socio parcial en 3 negocios locales. Así que este anciano inútil tiene activos que superan el 1.000.000 de euros. La transmisión se volvió viral al instante. Los comentarios inundaron la pantalla. Plot twist. El padre es más listo que el hijo. Marcos, además de criminal, es un idiota. Y ahora, un mensaje para ti, Marcos, dije mirando fijamente a la cámara. Dijiste que tu padre se había vuelto loco. Tienes razón. Me volví loco, por permitir durante 30 años que me faltaras al respeto. Me volví loco por sacrificar mi bienestar por alguien que solo veía mi muerte como un negocio. Hice una pausa dramática. Pero ahora he recuperado la cordura. Y con ella, la determinación de que enfrentes todas las consecuencias legales de tus actos. Expliqué a la audiencia que todas esas pruebas estaban ya en manos de la fiscalía. El lunes siguiente, Marcos fue arrestado en su apartamento. La noticia salió en todos los medios locales. El hijo adoptivo que quiso robar a su padre anciano era llevado esposado ante la mirada de sus vecinos. Andrea también fue arrestada en el colegio donde trabajaba. La suspendieron de inmediato. 3 meses después, en el juicio, el fiscal presentó un caso abrumador. Mis grabaciones, los documentos enterrados, el testimonio del Dr. Oliver, todas sus mentiras. Cuando me tocó declarar, lo hice con un traje azul marino y la dignidad restaurada. Relaté con voz firme cada amenaza, cada manipulación, cada intento de robo. El jurado escuchó horrorizado la grabación donde Marcos decía: cuando el viejo muera, seremos ricos. El veredicto fue rápido y unánime. Marcos condenado a 5 años de prisión por abuso, amenazas y conspiración para cometer fraude. Andrea a 3 años por complicidad. Ambos obligados a pagar 200.000 euros de indemnización. Su vida colapsó. Perdieron sus empleos, su casa, sus amistades, su reputación. Yo, en cambio, florecí. Mi piso en la capital se convirtió en mi refugio. Me uní a clubes de lectura, jardinería e inversiones. Hice amigos verdaderos, gente que me valora por lo que soy. Con parte de mis ahorros, transformé el rancho en una casa de acogida para ancianos abandonados por sus familias. El lugar que Marcos quiso robar se convirtió en un refugio de dignidad y amor. 6 meses después recibí una carta de Marcos desde prisión. Una súplica manipuladora, llena de excusas. Mi respuesta fue breve y definitiva. Los monstruos no merecen segundas oportunidades. Hoy, a mis 70 años,
Vivo la vida más plena y respetada que jamás tuve. Aprendí que la bondad no significa permitir abusos. Que ser padre no significa ser víctima. Y que la vejez no es debilidad, es mi mayor fortaleza. Porque un anciano que ya no tiene nada que perder, es la fuerza más peligrosa del universo. Si esta historia te conmovió, puedes apoyarme dejando un super thanks. Así podré compartir muchas más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú en mi lugar? Siempre me interesa conocer tu opinión. Ah, y cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Si quieres escuchar más relatos de vida como este, dale like al vídeo y suscríbete. Hay muchas más historias esperando por ti. Un fuerte abrazo, y hasta pronto.